predicando en el aniversario de la Iglesia Bautista Jesús Salva, allá en Miguel Alemán. Entonces, su servidor va a estar compartiendo la escuela dominical y la predicación más tarde. Vamos a estudiar, hermanos, un capítulo de la Biblia que sin duda pudiéramos decir es de los capítulos más relevantes e importantes de la palabra de Dios. Vamos a orar y después vamos a iniciar con nuestro estudio de escuela dominical, hermanos. Acompáñenme en oración. Mi buen Dios, le doy muchas gracias por la bendición que tenemos en esta hora de poder estar reunidos para estudiar su palabra. Gracias por los hermanos que están aquí presentes. Gracias por los hermanos que han podido conectarse a través de las redes sociales. Pedimos, Señor, que use el tiempo de escuela dominical para hablar a nuestras vidas. Le pido que me dé mucha gracia, sabiduría para poder hablar de una manera sencilla, de una manera clara. Y ruego que su Santo Espíritu pueda hacer una obra especial en nuestros corazones al contemplar lo majestuoso y lo precioso que estaremos viendo el día de hoy, Señor. Gracias por su bondad y misericordia. Rogamos su ayuda. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Qué privilegio tenemos al tener en nuestras manos, hermanos, la palabra de Dios. Como bien sabemos, nuestra Biblia, la palabra de Dios, se divide, hermano, en dos testamentos, 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Cada testamento, hermano, se divide en libros, cada libro en capítulos, y tenemos en total 1189 capítulos, hermanos, 66 libros, dos testamentos, 1189 capítulos. El Nuevo Testamento inicia con la sección, hermano, que conocemos como los evangelios, que de manera especial nos narran el nacimiento, la obra, la vida de nuestro Señor Jesucristo, la pasión que Jesús experimentó, su muerte, su sepultura y su resurrección, hermanos. Entonces, el Nuevo Testamento inicia con esos 4 libros muy relevantes, muy importantes, los evangelios. Ahora, tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estarán escritos, hermanos, estarán acomodados en el orden que se escribieron. Yo creo que posiblemente no, hermanos. Mateo se escribió aproximadamente en el año 50 después de Cristo. El Evangelio de Marcos se cree que muy posiblemente fue el primer evangelio, hermano, que se escribió. Mateo se escribió en el 50, Marcos se cree que aproximadamente se escribió en el año 45. En Marcos en el 45, Mateo en el 50, hermano, pasaron varios años, pasaron aproximadamente 11 años para que escribiera Lucas el tercer evangelio. Lucas se cree que se escribió aproximadamente en el año 61 después de Cristo, y pasó más tiempo todavía, hermano, aproximadamente entre 25, 30 años para que se escribiera el cuarto evangelio. ¿Cuál es el cuarto evangelio? El evangelio de Juan. Juan se escribió aproximadamente entre los años 85 y 90 de nuestra era, 85 y 90 después de Cristo. Ahora, hermano, no vamos a hablar de los evangelios. Vamos a hablar de algo que mencionan mucho los evangelios. Hay una porción en las escrituras que muchos han llamado
el primer evangelio, hermanos. Noten lo que le estoy diciendo. Hay una porción de las Escrituras que es llamada el primer evangelio. No es Mateo, bueno, no es Marcos porque se escribió primero Marcos, no es Mateo, no es Lucas y no es Juan. Ahora, esta porción de las Escrituras, este solo capítulo que muchos llaman el primer evangelio, en un solo capítulo, habla del nacimiento, la vida, ministerio, muerte de Cristo, resurrección de Cristo, exaltación de Cristo, y al ser conocido como el primer evangelio, obviamente no está escrito en el Nuevo Testamento. Pudiéramos decir que este pasaje es la porción, hermano, más profunda de la obra de Cristo en la cruz. Hermano, el texto más grandioso acerca del significado de la muerte de Cristo. Hermano, el pasaje que de una manera increíble trata la pasión de Cristo en todas las Escrituras, hermanos. Además, algunos teólogos mencionan, hermano, que este pasaje es uno de los pasajes más asombrosos, hermano, porque sirve para verificar, para aclarar la inspiración de las Escrituras. ¿Por qué, hermano? Este pasaje, y déjeme decirle otro detalle, que se escribió, hermano, 7 siglos antes del nacimiento de Cristo. Este pasaje contiene muchísimas predicciones, hermano, que se anunciaron, se profetizaron 700 años antes de Cristo, y es impresionante cómo todo se cumplió, hermano, al pie de la letra. El profeta que escribió este pasaje, hermano, 7 siglos antes, predijo, mencionó que iban a suceder varias cosas, hermano, con aquel que daría su vida por nosotros, y todo se cumplió, hermano, al pie de la letra. Todo se cumplió de una manera precisa, de una manera asombrosa, increíble. El pasaje habla de la injusticia terrible, hermano, que experimentó nuestro Señor Jesucristo, posiblemente como ningún otro pasaje. Este pasaje nos lleva a su juicio, nos lleva, hermano, a la ejecución de su muerte, su resurrección, ascensión, exaltación. De hecho, alguien dijo, hermanos, fíjense lo que le voy a decir. Alguien dijo que si los evangelios y los escritos, aparte de los evangelios, en el Nuevo Testamento se perdieran, se borraran. Imagínense que el Nuevo Testamento está guardado en una memoria. Discúlpenme la ilustración tonta si usted quiere, pero todo el Nuevo Testamento está guardado en una memoria, y de manera inexplicable la información se borra, y ya no tenemos evangelios, no tenemos epístolas paulinas, no tenemos el libro de Revelación. Hermano, si todo desapareciera a través de este capítulo, todavía, hermano, hay enseñanza suficiente para seguir predicando el evangelio
a los pecadores, hermanos. Es más, déjeme ponerle un ejemplo. Antes de que hubiera Nuevo Testamento estructurado como aquí lo tenemos, un hombre fue salvo y bautizado, hermano, escuchando una explicación del pasaje que vamos a considerar el día de hoy. Mire, vaya conmigo al libro de Hechos, por favor, hermanos. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Si puedo decirlo así, hermano, la he hecho mucha de emoción antes de decirles el capítulo. ¿Alguien ya sabe? Por los gestos de la LED, creo que la LED ya sabe. ¿Alguien más ya se imagina qué capítulo es, hermanos? Hechos capítulo 8, hermanos. Hechos capítulo 8, el versículo número 30. Hechos 8:30. Dice la palabra de Dios: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta, ¿qué, hermanos? Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora, hermano, antes de seguir leyendo el siguiente versículo, el pasaje se encuentra en el libro de Isaías. Pero ahora, hermano, ¿qué capítulo es? Dice ahí la Biblia que el pasaje que leía este hombre es del libro de Isaías. Pero ¿qué capítulo del libro de Isaías cumple con lo mencionado anteriormente? Miren lo que dice versículo 31. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Mire, esa es la porción. Esa es parte de la porción que leía el eunuco. Ahora, mire versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahora, hermano, note lo que el eunuco ha leído, hermano. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hermano, como cualquier hombre y mujer que tiene sus primeras experiencias con la palabra de Dios, este hombre, hermano, no entendía si el profeta, ¿cuál profeta, hermano? Isaías. Si el profeta Isaías escribía esas palabras hablando de sí mismo, hablando de algo que él experimentaría, o el eunuco no entiende si el profeta está hablando de algún otro personaje que cumpliría lo que ahí se está mencionando. Hermano, ¿qué hizo Felipe? Miren el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que, hermano, el evangelio de Jesús. Hermano, le anunció el evangelio
de Jesús. Mire, hay un folletito, hermano, hay un folletito que se han repartido, hermano, millones, pudiéramos decir, copias de ese folletito, que se llama El Camino Romano para ir al cielo. Hermano, y al llamarse El Camino Romano para ir al cielo, adivina, hermano, ¿de dónde son tomadas las porciones que vienen en ese folletito, hermano? Le voy a dar una pista. Si ese folletito se escribiera del Evangelio de Juan, sería el camino juanino para ir al cielo. Pero le voy a dar una pista, se llama El Camino Romano. Creo que hay un libro que se llama algo parecido, hermano. ¿De dónde vienen los versículos de ese folletito, hermano? Del libro de Romanos. Ahora, hermano, cuando Felipe se encuentra con el eunuco, hermano, Pablo ni ha sido salvo y Pablo escribió Romanos. Hermano, eso sucedió en el año 30 y quince. El primer evangelio se escribió en el año 45, hermanos. Hermano, no había ningún libro escrito del Nuevo Testamento. ¿Y qué hizo Felipe? Le compartió el evangelio utilizando o partiendo ¿de dónde, hermano? De la porción que leía el eunuco. Hermano, ¿cuál era la porción que leía el eunuco? Hermano, ¿qué capítulo del Antiguo Testamento es conocido como el primer evangelio? Me refiero, hermano, nada más y nada menos que al libro de Isaías, capítulo 53, hermanos. Isaías 53 es conocido, hermano, como el primer evangelio. Hermano, para poder entender mejor Isaías 53, es vital, hermano, es vital entender un poquito del trasfondo y de la estructura del libro de Isaías, hermanos. El libro de Isaías, hermano, consta de 66 capítulos. De hecho, hermano, hay muchos paralelismos, pudiéramos decir, entre el libro de Isaías y la Biblia misma. Hermano, ¿cuántos libros dijimos que tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos capítulos contiene el libro de Isaías? 66. Y hermano, el libro de Isaías, para poder entenderlo de una mejor manera, es importante entender que el libro de Isaías se divide en dos secciones. Le voy a dar una pista. Dijimos que hay muchos paralelismos entre el libro de Isaías y la Biblia misma, partiendo de que la Biblia tiene 66 libros. El libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos. Hermano, la Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La estructura del libro de Isaías se divide en dos partes. Y hermano, ¿sabe cuántos capítulos tiene la primera estructura del libro de Isaías? La primera parte de la estructura del libro de Isaías. ¿Quién adivina, hermano? ¿Cuántos capítulos abarca la primera sección del libro de Isaías, hermanos? 39. La primera sección del libro de Isaías abarca del capítulo 1 al capítulo 39. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento?
39. ¿Cuántos capítulos abarca la primera sección del libro de Isaías? 39. Y hermano, ¿de qué se habla principalmente en la primera sección del libro de Isaías? Tome nota de esto, hermano. ¿De qué se habla de manera sobresaliente en la primera sección del libro de Isaías? Hermano, los primeros 39 capítulos del libro de Isaías hablan principalmente de juicio, hermano, particularmente de un juicio venidero que Israel estaba por experimentar. Hermano, los primeros 39 capítulos de Isaías hablan de juicio, un juicio que Dios va a ejecutar, hermano, usando a una nación, hermano, pagana y extranjera, para traer juicio y castigo sobre su pueblo Israel. Ahora, una pregunta muy importante, hermano. ¿Por qué los primeros 39 capítulos hablan sobre juicio? Hablan sobre castigo, sobre consecuencias venideras que estaba por experimentar la nación de Israel. Hermano, ¿por qué Israel, si fue el pueblo escogido, si fue el pueblo amado de Dios, por qué Israel experimentaría castigo? Hermano, ¿por qué el hombre está bajo juicio? ¿Por qué cualquier persona que no ha creído en Cristo, por qué está bajo juicio? Mire, hay unos versículos en el capítulo 1 de Isaías que nos dejan ver de una manera especial, hermano, la actitud que predominaba en Israel. Mire Isaías capítulo 1, por favor, hermanos. Isaías capítulo 1. Estos versículos nos pueden contestar la pregunta: ¿por qué el profeta Isaías escribe, guiado por Dios, 39 capítulos hablando sobre juicio? Hermano, ¿qué actitud predominaba en el pueblo? ¿Qué actitud había de parte del pueblo escogido de Dios, hermano? Mire Isaías capítulo 1, versículo 11. Isaías capítulo 1, versículo 11. Síganme con su vista hasta el versículo 18. Isaías 1, 11 al 18. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Hermano, una pregunta. Dice aquí la Biblia: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Una pregunta, hermano. ¿El pueblo debía de realizar sacrificios, hermano? ¿Sí o no, hermanos? Sí, el pueblo debía de realizar sacrificios, pero aquí, hermano, no pareciera, les iba a decir pareciera, aquí no parece que Dios les hace un reproche, se los está haciendo, hermano. El Señor abierta y claramente hace una recriminación, un fuerte reproche. ¿Hacia qué, hermano? Hacia la actitud que el pueblo tenía al ofrecer sus sacrificios. Dice versículo 12: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más, ¿qué, hermano? Vana ofrenda. ¿Qué quiere decir vana ofrenda? Que no servían de nada las ofrendas, hermano. Estaban ofreciendo animales incorrectos,
No, hermano, no era el tipo de animalitos, era la actitud, hermano, con lo que lo estaban haciendo. No me traigáis más vanas ofrendas, el incienso me es abominable, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Hermano, Dios había encargado varias festividades al pueblo. Sí, hermano, si usted lee el libro de Levítico, el libro de Éxodo, claramente la Biblia marca varias festividades, hermano, que el pueblo debía de realizar. Pero ¿qué dice ahí? Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mire, versículo 14: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué dice ahí, hermano? Yo no oiré. Qué tremendo, hermano. Llenas están de sangre vuestras manos. Hermano, déjenme hacer una pausa aquí. ¿Vemos la actitud, hermano, de Dios hacia el pueblo? Hermano, a leer esas palabras, ¿qué pudiera decir usted, hermano, de la actitud de Dios hacia el pueblo? ¿Qué actitud tiene Dios hacia el pueblo a leer esas palabras, hermanos? ¿Podemos decir que Dios está bien feliz, hermanos? Hermano, al leer esas palabras podemos claramente decir que Dios muestra mucho enfado, hermano. Dios se siente hastiado, Dios se siente triste, si puedo decirlo así, quebrantado. ¿Por qué? Por la actitud del pueblo, hermano. Pero vea lo que dice versículo 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras manos de delante de mis ojos. Dejad de qué, hermanos, de hacer lo malo. Aprended a qué, hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Mire versículo 18, hermano: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, ¿qué encontramos en esta porción? Hermano, encontramos en primer lugar el enfado de Dios, hermano. ¿Por qué? ¿Habían dejado de ofrecer sacrificios? No. ¿Habían dejado de celebrar las festividades? No. Pero, ¿qué había pasado? Hermano, había falta de temor a Dios, había robos, había fornicaciones, adulterios, había iniquidad, había terrible pecado. Hermano, mire, una pequeña aplicación aquí, hermanos. A Dios no solamente le importa que nosotros hagamos lo que la Biblia nos manda. Hermano, a Dios le importa que hagamos lo que la Biblia nos manda, hermano, pero a Dios le importa también, hermano, la actitud con la que lo hacemos, hermano, y la transparencia con la que hacemos las cosas. Hermano, el pueblo estaba haciendo lo que debía de hacer, pero sin temor a Dios. El pueblo estaba haciendo lo que debía de hacer, pero al mismo tiempo actuando de manera injusta, de manera pecaminosa, de manera desagradable delante de Dios. Hermano, pero les dice: lavaos, lavaos y limpiaos. Les dice: dejen lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Les dice: vengan y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la blanca
serán emblanquecidos. Hermano, ¿por qué dice como la blanca nieve? Algunos nada más conocen la nieve de chocolate de la Michoacán, hermanos. La nieve de limón. Si acaso, hermano, un blizzard del Dairy Queen, ¿verdad, hermano? Que hacen así, no se cae. ¿Sabe por qué dice serán blancos como la nieve? Hermano, la nieve tiene un blanco, hermano, brillante, hermanos. Brillante. No solamente es blanco, hermano. Es un blanco brillante. Es un blanco asombroso, hermanos. ¿Qué está diciendo el profeta? Ustedes han hecho mal, pero los llamo a cuentas. Pónganse a cuentas conmigo. Hermano, dijimos que los primeros 39 capítulos del libro de Isaías hablan de juicio. Hermano, el juicio vino. El juicio vino. ¿Sabe cuándo vino el juicio, hermano? Aproximadamente entre unos 80 o 90 años después de que el profeta Isaías predicó este mensaje. ¿Y eso qué, pastor? ¿Sabe qué significa eso, hermano? Mire, aquí en el inicio del libro de Isaías, Dios les dice que está enfadado con ellos, pero no les da una oportunidad también, hermanos. No vemos el enfado de Dios, pero al mismo tiempo no vemos la misericordia de Dios, hermano. ¿Qué quieren decir las palabras? Venid luego y estemos a cuentas. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Acérquense a mí, vengan a mí y nos vamos a poner a cuentas. ¿Qué quiere decir eso? Acérquense a mí para que arreglen su vida. Hermano, ¿y qué quiere decir que 80, 90 años más adelante vinieron de Babilonia, hermano, y destruyeron la ciudad y llevaron cautivos al pueblo? ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que el pueblo escuchó el enfado que Dios tenía hacia ellos y el pueblo escuchó, hermano, la invitación que Dios les había hecho. Pero ¿sabe qué sucedió, hermano? El pueblo no escuchó. Hermano, ¿cuántas veces Dios en su amor y misericordia le habla a la gente, le habla a su pueblo? Y el pueblo no escucha. Hermano, los primeros 39 capítulos de Isaías hablan de juicio. Ahora, la segunda sección, mire, dijimos que Isaías contiene, hermano, varios paralelismos con la Biblia en general. La Biblia tiene 66 capítulos. La Biblia tiene 69 libros. Isaías tiene 66 capítulos. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. La primera sección de Isaías tiene 39 capítulos. Entonces, hermano, la segunda sección de Isaías, ¿cuántos capítulos tiene, hermanos? 27. Esa estaba difícil, hermanos. La contestamos, hermanos. 27. Y, hermano, ¿de qué creen que habla la segunda sección? Hermanos, de gracia, de liberación. Mire, de hecho, esa porción que leímos, Isaías 1, del 13 en delante, hermano, esa porción es un reflejo de lo que encontramos en todo el libro de Isaías, hermano. Hermano, la segunda sección, capítulos 40 al 66, el tema es gracia, el tema es liberación, el tema es la oportunidad que, hermano, escúcheme, la oportunidad que Israel y el mundo entero tenemos de ser salvos. Hermano, la segunda sección, capítulos 40 al 66, fíjese qué tremendo, hermano.
Esta segunda sección está dividida en 3 secciones. 3 secciones casi iguales, hermano. ¿Por qué casi iguales? Hermano, son 27 capítulos. Esta sección se divide en 3 partes. ¿Sabe cuántas partes tiene? ¿Sabe cuántas partes? ¿Sabe cuántos capítulos ocupa cada parte, hermano? 9. Son 3 secciones de 9 capítulos. Hermano, la primera sección, capítulos 40 al 48, ¿sabe usted de qué habla, hermano? De la liberación de Israel de enemigos terrenales. Hermano, los capítulos 40 al 48 de manera particular hablan de la liberación, hermano, que Israel recibió. Hermano, ¿a quién usó Dios para castigar a Israel? ¿A quién usó Dios para traer juicio sobre Israel? A Babilonia. Y hermano, los capítulos 40 al 48, ¿de qué hablan? De la liberación que Israel experimentó, hermano, 70 años después, hermano, que fueron deportados. Déjeme brincarme a la segunda sección y déjeme decirle, la tercera sección, hermano, versículos 58 al 66. Vea qué tremendo, hermano. Hablan de la liberación de Israel y de toda persona. Hermano, escúcheme, de la maldición, hermano, de la maldición de esta tierra. Hermano, el mundo en el que vivimos, hermano, está bajo maldición, hermanos. El mundo en el que vivimos está bajo juicio. Hermano, ¿de qué tratan las últimas palabras del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis? Fíjese, ¿de qué tratan las últimas palabras de Juan el Evangelista en el libro de Apocalipsis? ¿Sabe de qué tratan las últimas palabras, hermano, de Juan en Apocalipsis? Hermano, de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y de qué cree usted que habla el capítulo 66 de Isaías? Vamos a verlo. Mire capítulo 66, versículo 22 del libro de Isaías. 66, 22. Dice la palabra de Dios, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra, ¿qué, hermano? Descendencia y vuestro, ¿qué? Y vuestro nombre. Hermano, note lo siguiente. Dios primero les habló de castigo, hermano. Fueron llevados, deportados a Babilonia, hermano. Pero, hermano, ¿cómo termina el libro de Isaías? Hablándoles de cielo nuevo y tierra nueva. Y dice la Biblia, hermano, que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Hermano, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiere decir el profeta Isaías? Que el nuevo cielo y la nueva tierra, hermano, jamás serán destruidos, hermano. El mundo en el que vivimos, hermano, un día será destruido. Usted lea segunda de Pedro capítulo 3, hermano, y habla de una destrucción, hermano. Esta tierra, este cielo, hermano, un día todo será destruido. ¿Por qué? Porque está bajo maldición, hermano. Pero ¿de qué habla el Señor, hermano? De liberación. ¿De qué habla el Señor? De esperanza. Ahora, hermano, no sé si notaron, me brinqué la segunda sección. La primera sección habla, serían liberados, hermanos, de la esclavitud de Babilonia. La tercera sección habla, serían liberados, hermano, de esta tierra bajo maldición. Y
irán en un tiempo futuro a cielos nuevos y tierra nueva. Hermano, la segunda sección habla de la liberación de Israel y del mundo. Escúcheme, hermano, del pecado y sus consecuencias. Hermano, ¿cómo? Hermano, si Dios le dijo, si Dios a través de Isaías le dijo al pueblo que estaba enfadado con ellos, que estaba él hastiado de lo que hacían. Hermano, ¿cómo el hombre, cómo el pueblo podría recibir, hermano, liberación de la consecuencia de sus pecados? Eso sería, mi amado hermano, a través de la obra maravillosa que el siervo de Jehová, hermano. Isaías menciona 4 capítulos, hermano, 4 capítulos que hablan del siervo de Jehová. Y hermano, ¿quién es ese siervo de Jehová? ¿Quién es ese esclavo de Jehová? Hermano, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el capítulo 53, podemos decir la sección principal, la sección central de la segunda parte de esta serie de 9 capítulos, nos habla, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, que fue herido por nuestros pecados, herido por nuestras transgresiones, azotado terriblemente, y todo, hermano, para pagar por nuestros pecados. Hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Llevo 42 minutos enseñando sobre el libro de Isaías, capítulo 53. ¿Y qué les he dicho del capítulo 53 de Isaías, hermanos? Todavía nada, hermanos. Pero eso será en la predicación, hermanos. Vamos a terminar aquí la escuela dominical. Y ahorita en el tiempo de la predicación vamos a continuar con este estudio, hermano. Tremendo ver cómo, a pesar de la actitud del pueblo, hermano, Dios tiene misericordia y Dios mandó a alguien, hermanos, para que salvara a su pueblo y a todo el mundo. Vamos a terminar aquí, vamos a orar, vamos a tener nuestro tiempo de cantos y después continuamos con el tema en el tiempo de la predicación, hermano.